Imagínate por un momento enfrentarte a algo que desafía toda lógica, algo que te hiela la sangre y hace que tu corazón lata tan fuerte que parece querer escapar de tu pecho. Eso es exactamente lo que sentí cuando me encontré con el mal en su forma más cruda y aterradora. No fue una pesadilla ni producto de la imaginación. Fue real, tan real como el miedo que se apoderó de mí en ese momento. La oscuridad comenzó a rodearme como si alguien hubiera apagado repentinamente el sol. No era solo la ausencia de luz, sino una presencia opresiva y asfixiante, como si el aire mismo se hubiera convertido en algo pesado y viscoso. Y entonces, como si el terror que ya me consumía no fuera suficiente, vi las llamas bailar en las paredes de aquel siniestro túnel. El fuego no ardía, no iluminaba, simplemente se retorcía en formas grotescas, como si se riera de mí. Fue allí donde perdí toda esperanza. Pensé que nunca saldría de allí, que ese sería mi fin. Y, en la desesperación, las preguntas llegaron como puñaladas: ¿qué hice para merecer eso? ¿Por qué yo? Pero esta no era la primera vez que el mal se cruzaba en mi camino. Desde niño me ha seguido como una sombra que se niega a dejarme. Lo recuerdo claramente, solo tenía 3 años. Estaba jugando con mi hermana en el patio trasero, montando mi triciclo mientras ella se balanceaba en uno de esos patinetes de pie. De repente, algo llamó mi atención. En el segundo piso de la casa, detrás del parapeto, apareció una mujer. Ella no era una mujer común y corriente. Sus ojos ardían con un odio tan profundo que sentí como si una espada me atravesara el pecho. Levantó el brazo y, con un gesto repentino, me arrojó algo. No fue un objeto, fue una energía, una maldición que me golpeó como un rayo. Entré corriendo a la casa, aterrorizado, y pronto me invadió una fiebre violenta. Mi familia intentó de todo: mantas, remedios caseros, oraciones. Mi madre, que siempre tuvo fe, hizo algo extraño con cerillas y agua. Ella encendía los palos, los apagaba en el agua y luego frotaba el líquido sobre mi cuerpo antes de tirarlo. Hasta el día de hoy no sé si fue algún ritual o simplemente la desesperación de una madre. Lo que sé es que nada ayudó. Me llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos dijeron que había veneno en mi cuello. La situación era tan grave que llamaron a un sacerdote para que me preparara para la muerte. Recuerdo resistir con todas mis fuerzas cuando intentaron entregarme a él. No quería eso, no quería aceptar que ese sería mi fin. Y entonces, como un milagro, comencé a recuperarme. Mis piernas, que antes no respondían, me sostuvieron nuevamente. Salí del hospital, pero el miedo no me abandonó. Años más tarde, el mal volvió a perseguirme. Nos mudamos a un apartamento encima de un bar, un lugar ruidoso y lleno de mucha energía. Ahí es donde lo vi. Estaba en el pasillo, regresando de la ducha, cuando pasé por mi habitación y lo encontré. De pie en un rincón, una criatura deforme y espantosa, con una presencia que parecía absorber toda la luz de la habitación. Fue el mismísimo diablo o uno de sus mensajeros, no lo sé. Lo que sé es que el terror fue tan grande que me desmayé. Mi hermana me encontró tirada en el suelo, intentando despertarme dándome palmaditas en la cara. Le conté lo que había visto, pero ella no lo creyó. ¿Cómo puedes creer algo así? Pero lo sabía. Lo había visto. Y no fue la única vez que ese lugar me persiguió. Años después, mi tía tuvo un encuentro con Jesús, y la paz que encontró fue tan grande que iluminó hasta los rincones más oscuros de aquella casa. Pero antes de eso, el mal ya había dejado sus huellas. Estas experiencias me enseñaron una cosa: el mal existe y no elige edad, tiempo o lugar para manifestarse. Pero también aprendí que donde hay fe, hay esperanza. Y es por eso que comparto mi historia, para que nadie se sienta solo ante el miedo, para que sepan que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que puede guiarnos de regreso. Pero en ese momento, algo en él se rompió. Sus ojos se oscurecieron de una manera antinatural, como si una sombra se hubiera apoderado del lugar donde antes solo había un hombre comiendo pizza. Agarró el folleto con fuerza, arrugándolo entre sus dedos, y luego, con una voz que ya no sonaba como la suya, gruñó: «No sabes lo que estás haciendo. No sabes con quién te estás metiendo». Retrocedí, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi boca. Pero algo dentro de mí no me dejó escapar. Fue como si una voz susurrara: «Quédate. No tengas miedo».
Así que respiré profundamente, y con todo el coraje que pude reunir. Lo miré directamente a los ojos y le dije, Jesús te ama. No importa lo que hayas hecho, Él quiere perdonarte. El hombre soltó una risa seca, casi un gruñido, y arrojó el folleto al suelo. Jesús no me ama. Nadie me ama. Y yo no quiero su perdón. Su voz estaba llena de odio, pero debajo de esa ira, podía sentir algo más. Un dolor tan profundo que me rompió el corazón. Luego, antes de que pudiera decir algo, se levantó bruscamente, derribando su silla y abandonó el lugar como si lo persiguieran. Me quedé allí, congelada, con las manos temblando. Lisa, que se había quedado afuera, entró corriendo y preguntó qué había pasado. Apenas podía hablar. Pero en el fondo sabía que no era solo un hombre enojado. Había algo más en esa reacción, algo que iba más allá del simple rechazo. Fue como si en ese momento hubiera tocado una herida que él ni siquiera sabía que existía. En los días siguientes no pude sacarme de la cabeza aquel encuentro. Esa ira, ese dolor, era como si el mismo mal se hubiera manifestado allí, en ese momento. Y por primera vez entendí realmente lo que significaba luchar contra la oscuridad. No era solo una cuestión de fe, de creer en Dios. Fue una guerra real, donde cada elección, cada palabra, podía marcar la diferencia entre la luz y la oscuridad. Pero también aprendí algo aún más importante, el amor de Dios no se rinde. Incluso cuando somos rechazados, incluso cuando el mal parece ganar, Él sigue ahí, esperando, listo para transformar incluso los corazones más endurecidos. Y eso es lo que me dio la fuerza para continuar. Porque al final del día, no importa cuán oscuro pueda parecer el mundo, la luz siempre encuentra la manera de brillar. Era como si el vacío mismo me estuviera tragando. Cada segundo de esa caída pareció una eternidad, y la peor parte no fue el miedo, sino la ausencia total de esperanza. Ya no había luz, ya no había amor, no había nada más que una oscuridad fría y asfixiante que me envolvía como un manto de desesperación. Grité, pero no salió ningún sonido. Luché, pero no había terreno para sujetarme. Era como si Dios me hubiera abandonado allí, en ese abismo sin fin, y lo único que podía sentir era el peso aplastante de mi propia elección. Y entonces, de repente, me desperté. Mi cuerpo estaba empapado de sudor, mi corazón latía tan fuerte que sentía como si fuera a salirse de mi boca. Me senté en la cama, jadeando, mirando a mi alrededor como si no reconociera mi propia habitación. Ese sentimiento de desesperación todavía se aferraba a mí, como una sombra que no quería irse. Y fue en ese momento que entendí, ese sueño no era solo un sueño. Fue una advertencia. Dios no me dejaría caer sin antes mostrarme lo que estaba en juego. No me abandonaría, pero tampoco me dejaría jugar con fuego sin recordar las consecuencias. Podía sentir el peso de aquellas palabras que había escuchado tantas veces pero que nunca había tomado en serio. La paga del pecado es muerte. No fue una amenaza vacía. Era una realidad que acababa de experimentar, aunque fuera por unos segundos, en esa pesadilla que parecía tan real. Ese día algo dentro de mí cambió. Ya no quería vivir al límite, probando hasta dónde podía llegar sin agotarme. Ya no quería dejarme arrastrar por la corriente de los buenos tiempos que, en el fondo, solo me alejaban de lo que realmente importaba. Porque, después de todo, la vida es demasiado frágil para desperdiciarla en cosas que no tienen valor eterno. Y no quería despertarme un día, como ese hombre en el estacionamiento de la pizzería, dándome cuenta demasiado tarde de que la última oportunidad ya había pasado. Fue entonces cuando comencé a buscar verdaderamente a Dios. Ya no como una opción entre muchas, sino como la única ancla que podía detenerme cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse. Empecé a leer la Biblia, no por obligación, sino porque necesitaba esa verdad como necesitaba aire. Comencé a orar, no con palabras hermosas, sino con el corazón abierto, pidiéndole que me mostrara el camino. Y poco a poco, la paz que había perdido empezó a regresar. Pero el viaje no fue fácil. Todavía hubo luchas, tentaciones, momentos en los que casi me rendí. Todavía había días en que la voz de mi padre resonaba en mi mente, burlándose de mí por hablar de Jesús. Días en los que mis hermanas se reían cuando intentaba compartir lo que estaba aprendiendo. Días en los que dudaba si valía la pena. Pero algo dentro de mí lo sabía, no importaba lo que dijeran los demás, no importaba cuánto intentara el mundo derribarme,
ya no quería vivir sin Dios. Porque, en el fondo, ya había visto lo que pasa cuando le damos la espalda. Ya había sentido, aunque fuera por un momento, lo que es estar completamente solo, sin esperanza, sin amor. Y yo no quería eso para mí. No quería eso para nadie. Así que incluso cuando fue difícil, incluso cuando sentí que nadie entendía, seguí adelante. Porque al final del día, la luz siempre encuentra una manera de brillar y yo quería ser parte de ello. La oscuridad era tan densa que parecía un ser vivo, un mundo aparte, devorándose todo a su alrededor. No era solo la ausencia de luz, era un vacío asfixiante, un pozo sin fondo donde el miedo echaba raíces en cada fibra de mi ser. Y yo iba cayendo, cayendo y cayendo, como si el mismo infierno hubiera abierto sus fauces para devorarme. No hubo gritos, todavía no. Solo el pesado silencio de quien ya sabe que no hay escapatoria. Entonces apareció el fuego. No un fuego cualquiera, sino llamas hambrientas, serpenteando a lo largo de las paredes de ese túnel como si me estuvieran esperando. Se acurrucaron uno alrededor del otro, lamieron el aire y supe, en ese instante, que no había vuelta atrás. La desesperación me golpeó como un puñetazo en el pecho, nunca me iré de aquí. Nunca. Y las preguntas llegaron como puñaladas, ¿qué hice? ¿En qué me equivoqué? ¿Dios me ha abandonado? No hubo respuestas, solo la certeza de que estaba perdida. Fue entonces cuando me agarraron. Demonios, criaturas que no pertenecían a este mundo, con formas distorsionadas, ojos vacíos y bocas llenas de dientes afilados. Me arrastraron a un rincón inmundo, a una cueva húmeda y fétida, y empezaron a atarme con algo que parecía una cuerda pero que ardía como un hierro al rojo vivo. Grité, luché, rogué, déjame ir. ¡Ayúdame! Pero ellos simplemente se rieron, susurrando palabras que se me quedaron grabadas en el alma, ahora eres nuestro. Para siempre. Y luego me pusieron algo en la boca, un paño sucio que me asfixió, silenciando mis gritos. Nadie escucharía. Nadie vendría. La soledad allí era peor que el dolor. Era la ausencia total de esperanza, de misericordia, de cualquier señal de que Dios todavía estaba velando por mí. A lo lejos vi el abismo, un mar de fuego y humo, donde las almas se retorcían en agonía y sus gritos perforaban el aire como cuchillos. Y lo supe, allí me llevarían. A ese lugar donde el sufrimiento no tenía fin, donde el amor de Dios no podía llegar. Pero entonces algo dentro de mí se rebeló. Aún atada, aún con el miedo paralizándome, me aferré a lo único que me quedaba, la fe. No era una fe grandiosa, no era una certeza absoluta, era un hilo tenue, casi invisible, pero aún latía en mi pecho. Y grité, aunque no salía sonido alguno, Jesús, sálvame. En un abrir y cerrar de ojos estaba de regreso. Mi cuerpo temblaba en la cama, empapado de sudor, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Me arrodillé, las lágrimas corrían por mi rostro y grité, perdóname, Señor. No me dejes volver allí. Por favor, sálvame. El recuerdo de esa oscuridad todavía ardía dentro de mí, y sabía que si cerraba los ojos, podría ser arrastrado hacia atrás. Mi padre me encontró llorando en el pasillo. ¿Qué estás haciendo levantado?, preguntó, con la voz arrastrada por el alcohol. No puedo dormir, respondí, con la voz temblorosa. Tuve una pesadilla, no fue una pesadilla. Fue real. Él no entendió, pero me dijo que me acostara con mi madre. Y eso es lo que hice. Me acurruqué a su lado, abrazándola como si fuera el último salvavidas en un naufragio. El miedo no me dejaría. Se infiltró en mis huesos, en mis pensamientos, como un veneno que no tenía antídoto. Al día siguiente le conté todo a mi madre. Y luego me sorprendió, yo también estuve allí, dijo con los ojos llenos de un dolor antiguo. En una cueva oscura, con fuego y gritos, pero no te vi. Me sentí aliviado, pero al mismo tiempo el peso de todo aquello me aplastaba. Si incluso mi madre había visto el infierno, ¿qué decía eso sobre el mundo? ¿Sobre nosotros? Esa experiencia no fue un sueño. No fue una alucinación. Era demasiado real, demasiado vívido, como si me hubieran arrancado de mi cuerpo y arrojado a otro lugar, un lugar donde el tiempo no existía, donde el sufrimiento era eterno. Durante las siguientes semanas evité dormir.
Cada vez que cerraba los ojos sentía el mismo tirón, la misma caída libre en la oscuridad. Y lo supe, no podía volver allí. Fue entonces cuando decidí cambiar. No por miedo, sino porque comprendí, en lo más profundo de mi alma, que no había otra opción. El pecado, las drogas, la vida sin propósito, todo me llevaría de regreso a ese abismo. Entonces me aferré a Dios con todo lo que tenía. Y cuando conocí al hombre que se convertiría en mi marido, supe que era hora de construir algo diferente. Algo que valga la pena. Porque, después de ver el infierno, solo quería una cosa, vivir en la luz. Una piedra, una rama. Pero cuando miré hacia abajo, no había nada. Solo ese dolor agudo, como si algo me hubiera traspasado. Y luego vino el miedo, un miedo que no era solo mío, sino que parecía venir del suelo, del aire, de algún lugar más allá de lo que podía ver. Corrí a casa, encendí todas las luces y revisé mi pie. No había ninguna marca ni sangre, pero el dolor no desapareció. Era como si algo estuviera dentro de mí, extendiéndose. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, orando, pidiéndole a Dios que me mostrara qué era eso. Porque lo sabía, no fue solo un mordisco, no fue solo un accidente. Fue una advertencia. Al día siguiente, el dolor empeoró. Mi pie se hinchó, se puso morado, como si se estuviera pudriendo por dentro. Fui al médico, me hice pruebas y nada. Ninguna infección, ningún veneno, nada que explique eso. Pero lo sabía. Lo sentí. Fue espiritual. Y luego recordé un pasaje de la Biblia, donde Pablo habla de un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para atormentarlo. Y pensé, ¿esto es todo? ¿Dios me está probando o el enemigo está tratando de derribarme? Regresé a casa e hice lo que siempre hacía cuando el miedo me atacaba, cogí mi Biblia, me arrodillé y grité. Y entonces, como si una voz susurrara dentro de mí, escuché, resiste. No cedas. Sabía lo que tenía que hacer. No se trataba solo de orar, sino de luchar. Tomé aceite, ungí mi pie, declaré sobre él la palabra de Dios, rechacé todo lo que no viniera de él. Y, poco a poco, el dolor empezó a disminuir. Al cabo de 3 días la hinchazón desapareció. Al cabo de una semana ya caminaba con normalidad. Pero esa experiencia me dejó una impresión. Porque entendí, de una vez por todas, que la batalla no es solo contra la carne, sino contra fuerzas que no podemos ver. Y que si no hubiera sido firme, si no hubiera estado cubierto por la armadura de Dios, podría haberme destruido. No se trataba solo de un pie lesionado, sino de que mi fe fuera puesta a prueba. Y no pude fallar. Después de eso, las cosas realmente empezaron a cambiar. Mi esposo, que ya se había entregado a Cristo, empezó a buscar más a Dios. Ambos sentimos que algo más grande estaba por llegar. Y entonces llegó la llamada. No era una voz audible, sino una certeza tan fuerte que no podía ignorarse: tienes que irte. ¿Ir a dónde? No lo sabíamos. Pero sabíamos que Dios nos estaba guiando hacia algo nuevo. Así fue como, meses después, nos mudamos a Tennessee. No fue fácil. Dejar la familia, la iglesia, todo lo que conocíamos. Pero cuando sabes que estás siguiendo la voluntad de Dios, no hay lugar a dudas. Y allí, en medio de las montañas, donde la noche era tan oscura que las estrellas parecían caer sobre nosotros, Dios comenzó a mostrarnos su plan. Fue allí donde comencé a escribir más. No solo canciones, sino poemas, mensajes, cosas que sentí que el Espíritu Santo estaba poniendo en mi corazón. Y entonces, un día, mientras estaba orando, tuve una visión. No como un sueño, sino como una cortina abierta en mi mente. Vi una multitud, gente de todas las naciones, cantando, llorando, entregándose a Jesús. Y supe que eso era lo que Dios quería que hiciera. No solo cantar, no solo escribir, sino llevar adelante su palabra. Y así fue como todo empezó a tener sentido. Cada pelea, cada caída, cada victoria, todo me preparó para ese momento. Porque Dios no nos saca del infierno solo para dejarnos quietos. Él nos rescata para enviarnos. Y ya no quería vivir una vida pequeña. Quería vivir una vida que importara, que resonara en la eternidad. Entonces, cuando ese perro me mordió, o lo que fuera,
no fue una casualidad. Fue un recordatorio. Un recordatorio de que la batalla es real, que el enemigo no se rinde, pero que Dios es más grande. Y que si me mantenía firme, si no dejaba que el miedo me paralizara, Él me usaría en formas que ni siquiera podía imaginar. Y eso es exactamente lo que pasó. Y algo en ese momento me golpeó como un rayo. No fue solo un ataque físico, fue una guerra espiritual, un asalto directo a todo lo que había comenzado a construir en Dios. Esos dientes en mi piel no eran los de un perro cualquiera. Era como si el propio enemigo me hubiera clavado sus garras, no para destruirme directamente, sino para debilitarme, para hacerme dudar, para arrastrarme de nuevo al miedo y a la insignificancia. Y casi me caigo. Las marcas en mi pierna se hincharon, el veneno se esparció y por un momento pensé que era el final. Pero Dios no me abandonó allí. Incluso usó ese veneno para recordarme una verdad mayor, que la vida que elegí vivir no sería fácil, pero sería digna. Cada dolor, cada inyección intravenosa, cada noche de insomnio en el hospital era un recordatorio de que estaba en el centro de una batalla y que Él estaba conmigo, incluso cuando no podía verlo. Pero el enemigo no se rinde. Espera, observa y cuando ve una apertura ataca con todo. Y eso es exactamente lo que pasó cuando el orgullo empezó a apoderarse de mí. No fue solo la música, no fue solo el hecho de que sobreviviera. Era algo más profundo, algo que me hizo mirarme en el espejo y ver una versión distorsionada de mí mismo. Como si fuera invencible, como si mis fortalezas fueran mías y no suyas. Y luego vino la caída. Una discusión tonta, una noche de insomnio y de repente estaba fuera de control. Tirar cosas, gritar, actuar como si alguien más cuidara de mí. Mi marido, asustado, hizo lo que había que hacer, llamó a la policía. Y a mí, en pijama, descalzo, me esposaron y me llevaron como si fuera un delincuente. Pero no fui yo. Realmente no fui yo. Era el enemigo tratando de doblegarme, aislarme, hacerme creer que no había vuelta atrás. Y durante 10 días estuvo a punto de conseguirlo. Aquel pabellón psiquiátrico era un lugar de sombras, donde las voces de otras mujeres resonaban como susurros de condena. Me llenaron de medicina, me hicieron responder preguntas que no tenían sentido, me trataron como si fuera una causa perdida. Pero en el fondo lo sabía, eso no era una cura. Era una prisión. Y no podía permitir que me encerraran allí para siempre. Así que cuando mi marido finalmente vino a recogerme, me fui con una certeza, el diablo no había ganado. Lo había intentado, pero Dios todavía tenía el control. Y cuando regresé a casa, volvió a atacarme, esta vez con mentiras aún más crueles. Blasfemaste contra el Espíritu Santo, susurró una voz en mi cabeza. Eres como Judas. No hay perdón para ti. Lloré, luché, sentí que me hundía en la desesperación. Pero entonces, como un faro en la oscuridad, me llegó una simple verdad: Dios no me ha abandonado. No había cometido el pecado imperdonable. Yo no era Judas. Yo era una hija de Dios, todavía luchando, todavía en pie. Y si Él me salvó de la muerte física, ¿por qué no me salvaría de la muerte espiritual? Fue en ese momento que entendí, el enemigo no solo quería derribarme. Quería hacerme renunciar a todo, mi fe, mi música, mi vocación. Pero no iba a permitirlo. Porque cuando Dios te elige, no te deja ir. E incluso en los momentos en que no ves la salida, Él está obrando. Incluso cuando tropiezas, Él te levanta. E incluso cuando el diablo grita que estás perdido, Dios susurra: tú eres mío. De muerte, pero la muerte espiritual era aún más cruel. ¿Y lo peor? Empecé a creer las mentiras. Si Dios ya me abandonó, ¿por qué continuar? Esa voz resonó en mi mente como un veneno lento. Las noches se convirtieron en una pesadilla despierta. Insomnio, depresión, ansiedad, el médico no necesitó mucho tiempo para diagnosticar lo que ya estaba claro. Me estaba ahogando. Y el enemigo susurró: ya lo has perdido todo. Acaba con esto de una vez. Fue entonces cuando las ideas más oscuras empezaron a tomar forma. Primero estaba la cuerda, gruesa y fuerte, que colgaba del techo del sótano. Me imaginé subiendo a la silla, ajustando el lazo, pateando el soporte. Pero algo me paralizó. No era miedo a la muerte, era algo más profundo, una voz apenas audible que decía:
Así no es como termina la historia. Entonces me di por vencido. Pero no desesperarse. Bajé de nuevo al sótano, esta vez buscando algo más limpio. Encontré una botella de lejía. Esto funcionará, pensé, mientras el líquido me quemaba la garganta. Pero no lo resolvió. El dolor era insoportable, pero la muerte no llegó. El diablo se ríe de nosotros en estos momentos, nos ofrece la salida, pero no nos deja ir. Entonces agarré un cuchillo. Pequeño, afilado, lo suficiente como para cortar la piel y dejar fluir la sangre. Pero cuando cayeron las primeras gotas, algo en mí gritó, «¡Ese no eres tú!». Tiré el cuchillo e intenté otra cosa, clavar un tenedor en el enchufe y electrocutarme. Se fue la luz, mi marido salió corriendo y yo fingí que no pasaba nada. Pero él lo sabía. Él siempre lo supo. Y luego vino el arma. Mi marido había guardado algunos después de que falleciera su tío y yo los encontré. Ya está, pensé, es rápido, es definitivo. Bajé al sótano, apunté a mi cabeza, pero en el último segundo lo lancé al aire. El ruido fue ensordecedor. Quería que él escuchara, que viniera y me detuviera. Pero él no vino. Y me quedé allí, con el arma en la mano, preguntándome, ¿por qué sigo vivo? A partir de entonces fue como si hubiera dejado de luchar. Vendí mi guitarra, el instrumento que me conectaba con Dios, mi voz, mi misión. Dejé de orar, dejé de leer la Biblia. Cada vez que abría las páginas tenía miedo de que algún verso me condenara aún más. Si Dios ya me ha rechazado, ¿por qué fingir que todavía hay esperanza? Entonces me lancé a lo contrario, trabajo, dinero, placeres vacíos. Si voy al infierno, que sea a mi manera, me dije. Y entonces, la vida me dio otro golpe. Mi marido descubrió el cáncer. Él rechazó el tratamiento y yo me quedé a su lado, tratando de ser fuerte, pero por dentro ya estaba muerta. Cuando él se fue, me sentí aún más perdida. Fue entonces cuando volví a encontrarme con un viejo amor, un hombre que conocía desde hacía décadas. Alguien que cargaba con sus propios demonios, alcohol, drogas, palabras duras. Y yo, que ya había renunciado a todo, me aferré a él como si fuera mi último salvavidas. Si Dios no me quiere, al menos me comprende, pensé. Y así volví a vivir como antes, o peor. Bebí, fumé, me hundí en un vacío que ni el dinero ni los placeres podían llenar. Pero en el fondo, en algún lugar donde no quería mirar, una pequeña llama aún se resistía. Y fue entonces cuando el pasado volvió a recordármelo, a los 19 años me atropellaron. Sobreviví. En 2014 tuve otro accidente. Sobreviví de nuevo. ¿Por qué Dios me salvó tantas veces, si se suponía que debía dejarme caer así? La pregunta no me dejaría en paz. Y entonces, una verdad empezó a revelarse, tal vez él no me había abandonado. Quizás fui yo quien le dio la espalda. Un cartel que ella había colgado allí hace años, pero que yo nunca me había tomado el tiempo de leer. Las letras doradas brillaban a la suave luz de la lámpara, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No era solo el cansancio de la enfermedad, ni el dolor en el pecho lo que me asfixiaba con cada tos. Era como si Dios estuviera allí, en esa habitación, susurrando a través de esas palabras lo que yo ya sabía. Pero me había negado a aceptar, él nunca había dejado de amarme. Incluso cuando lo abandoné, incluso cuando me hundí en decisiones que me alejaron de él, incluso cuando pensé que había cometido lo imperdonable, él todavía estaba allí, esperando. Esa noche fue un punto de inflexión. Recuerdo acurrucarme en el sofá, con el vapor del inhalador todavía caliente en la cara, y llorar como no había llorado en años. No fueron lágrimas de autocompasión, sino de profundo arrepentimiento, de ese dolor que solo conocen quienes han sentido el peso de su propia rebelión. Me sentí como la oveja perdida de la parábola, aquella que el pastor deja a las 99 para buscar. Y ahí, en ese instante, lo supe, había venido por mí. Al día siguiente, todavía débil pero con una claridad que no había sentido en mucho tiempo, le pedí a mi hermana que me llevara a la iglesia. Lauren, que una vez se había burlado de la fe, ahora me miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿De verdad vas a ir?, preguntó, como si no pudiera creer lo que estaba viendo.
Solo asentí, porque las palabras no salían. No eran necesarios. La iglesia era pequeña, acogedora, con bancos de madera y vidrieras que filtraban la luz del sol en tonos azules y rojos. Cuando comenzó el servicio, apenas podía seguir los himnos, todavía me ardía la garganta y me dolía el cuerpo, pero algo dentro de mí cantaba más fuerte que cualquier canción. Y entonces, el pastor subió al púlpito y empezó a hablar de la parábola del hijo pródigo. De cómo el padre nunca dejó de mirar al horizonte, esperando el regreso de su hijo. De cómo, en el momento en que el hijo se levantó y decidió regresar a casa, el padre corrió a su encuentro, antes de que pudiera siquiera pedirle perdón. Era como si cada palabra estuviera dirigida a mí. Me sentí expuesta, desnuda ante Dios, pero no con vergüenza sino con alivio. Porque allí, en ese lugar, comprendí que no importaba lo que había hecho, no importaba cuántas veces había tropezado ni cuántas mentiras había creído. El amor de Dios no era un premio que necesitaba ganar. Era un regalo que Él ya me había dado, incluso cuando yo no quería recibirlo. Cuando terminó el servicio, me acerqué al altar. No sabía qué hacer, no sabía cómo orar, pero las palabras salieron solas, como un río rompiendo una presa. Señor, no lo merezco, pero te necesito. Me perdí, pero quiero volver a casa. Y entonces, por primera vez en años, sentí paz. No una paz superficial, de esas que duran solo un momento, sino una paz profunda, que llenó cada espacio vacío que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Regresé a casa de mi hermana con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Al día siguiente, todavía tosiendo pero con el corazón alegre, llamé a mi novio. Necesitaba contarle lo que había pasado, necesitaba decirle que las cosas iban a cambiar. Contestó al segundo timbrazo y apenas había empezado a hablar cuando me interrumpió. Yo también estaba orando por ti. Era como si Dios me hubiera dado más pruebas de que Él tenía el control. Cuando finalmente regresé a Carolina del Sur, ya no era la misma persona. La casa que antes parecía solo un refugio ahora tenía un nuevo significado. Cada habitación, cada mueble que él había ayudado a ensamblar, cada detalle que había elegido con tanto cuidado, ahora conllevaba la promesa de un nuevo comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo, de verdad. La enfermedad pasó, tal como había dicho el médico. ¿Pero la transformación que trajo? Ese se quedó. Y hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada caída, cada accidente, cada mentira que casi me destruye no fueron castigos. Eran alertas. Dios me estuvo llamando todo el tiempo y yo, obstinadamente, insistí en no escuchar. Hasta que finalmente paré. Y escuché. La imagen de Jesús. Y en esa imagen, Él estaba parado frente a una puerta, como si estuviera a punto de tocar. Algo en mí lo reconoció. He visto esto antes, pensé. Porque a lo largo de mi vida fue así, me llené de cosas sagradas, de música de adoración. Me deshice de todo lo mundano, para, poco tiempo después, volver a las viejas sombras. Un constante ir y venir, un corazón dividido entre el cielo y el abismo. Y allí, en la cocina de mi hermana, había un cartel con la misma imagen. ¿Tienes esto también? Pregunté, ya que mis ojos no podían apartar la mirada. Era como si, incluso sin quererlo, me recordaran algo que ya sabía en lo más profundo de mi alma. Pasaron los días y la tormenta de nieve llegó con fuerza. No estaba en condiciones de conducir, mi cuerpo aún estaba débil, el camino era peligroso y tenía miedo de quedarme atrapado en el hielo. Mi hermana insistió, espera hasta el martes o miércoles, cuando el tiempo mejore. Luego viene otra tormenta de nieve. Acepté. Pero el martes, antes de que saliera el sol, me levanté, empaqué mis cosas en el auto y escarbé en la nieve con las manos para dejar paso. Me abrazó con fuerza, como si supiera que algo más grande se avecinaba. Toma, toma esto. No disfrutaste la víspera de Año Nuevo, dijo, entregándome una botella de vino. Pero en ese abrazo, no fue solo el cariño de una hermana lo que sentí. Era algo más profundo, una paz que solo podía provenir de él. Como si Dios estuviera allí, rodeándome, susurrándome, ve. Todo va a estar bien. El viaje fue una pesadilla. Casi me quedé atascado 2 veces. Las carreteras de Virginia Occidental parecían un laberinto helado y mi cuerpo, todavía enfermo, apenas respondía.
Fueron 13 horas de lucha, de miedo, de agotamiento. Pero cuando finalmente llegué a casa, lo único que quería era una ducha caliente, mi medicina y silencio. Sin peleas. Sin discusiones. Porque en el fondo sabía que esa relación tóxica era parte de lo que me alejaba de mí mismo y de Dios. Me metí en la bañera, dejé que el agua caliente aliviara la tensión y luego, mientras me acostaba, algo sucedió. No fue un sueño. No fue imaginación. Fue como si toda mi vida pasara ante mí en un instante, cada elección equivocada, cada caída, cada mentira que me decía a mí mismo. ¿Por qué hice esto? ¿Cómo dejé que llegara a este punto? Me pregunté, mientras una ola de vergüenza me asfixiaba. Me equivoqué. Y entonces, en medio de esa desesperación, una pequeña voz dentro de mí, débil pero insistente, susurró: aquí todavía hay amor. Todavía hay esperanza. Fue allí, en el silencio de mi habitación, donde hablé con Dios por primera vez en 15 años. 15 años sin oración, sin Biblia, sin querer escuchar su nombre. 15 años de ira, de rebelión, de un corazón que se endureció hasta casi ceder ante lo contrario de él. Señor, sé que es imposible. He pecado demasiado. Me he desviado demasiado. Pero si hay una posibilidad, si hay una manera, hazme como un niño otra vez. Dame un nuevo comienzo. Y entonces, como si el cielo mismo hubiera descendido a ese baño, caí de rodillas. No fue un escalofrío. No fue una emoción pasajera. Era el poder de Dios, real, tangible, transformador, que invadía cada parte de mí. Y habló. No con palabras audibles, sino con una certeza que ardía en el pecho: y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Dije sí. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió, no de dolor, sino de alivio. El corazón de piedra que por tanto tiempo cargué se disolvió, y en su lugar nació un corazón nuevo, hambriento de él. La paz que me invadió no era de este mundo. Fue el conocimiento de que no importaba lo que hubiera hecho, no importaba lo lejos que hubiera llegado, él nunca había dejado de llamar a mi puerta. En los días siguientes, Dios continuó hablando. No a través de libros o sermones, sino directamente a mi corazón. Tu redención se acerca, me dijo, y supe que era verdad. Porque de repente sentí algo que no había conocido en años: alegría. Una sonrisa fácil, una risa ligera, unas ganas de vivir que no venían de mí, sino de él. Era como si, después de años de vagar en la oscuridad, finalmente hubiera encontrado la luz y no quisiera dejarla ir. Empecé a cambiar. Radicalmente. Tiré a la basura todo lo que me recordaba mi oscuro pasado, las decoraciones de Halloween, los símbolos que alguna vez me detuvieron, incluso las cosas que, sin darme cuenta, se habían convertido en ídolos. La Navidad se trata de Jesús, dije, mientras mi novio me miraba como si hubiera perdido la cabeza. Él no entendió. ¿Cómo podría? Durante año y medio dormimos en habitaciones separadas, porque mis noches eran de insomnio, de pesadillas, de alma inquieta. Cerraría la puerta con llave por miedo a lo que yo haría a continuación. Pero ahora, cuando traté de entrar a orar por él, por su salud, por su paz, no sabía qué pensar. Porque, por primera vez en mucho tiempo, ya no era la mujer enojada. Yo era joven. Y esta noticia me asustó incluso a mí. Allí, de rodillas junto a su cama, con mis manos extendidas sobre su cuerpo como si pudiera transferir la paz que ahora ardía dentro de mí. Me miró con esos ojos que ya habían visto demasiado: miedo, desconfianza, incluso un poco de lástima. Pero no me importó. Porque por primera vez no estaba pidiendo nada. Estaba ofreciendo. Y eso marcó la diferencia. Tan pronto como regresé, empezaron a sonar canciones de adoración en mi habitación y me dejé llevar. Ya no era ese sonido ahogado, encerrado detrás de 4 paredes por vergüenza. Fue fuerte, vibrante, lleno de una alegría que no sabía que aún podía sentir. Bailó con los brazos en alto, lloró sin saber si eran lágrimas de tristeza o de alivio, y reía sola, porque el Espíritu Santo parecía susurrar: ahora. Es ahora que todo cambia. Y yo creí. ¿Cómo no creerlo? Después de años de ahogarme en fortalezas de mentiras, en noches interminables con la mente nublada,
En promesas vacías de que la próxima vez sería diferente, finalmente entendí, ya no podía hacerlo más. No pude hacerlo más. Tiré todo. Las pipas, los papeles, los frascos de medicinas que no eran míos. El vino se convirtió en vinagre en mi boca, el alcohol ardía como veneno. No fue un proceso gradual, fue una rendición total. 100%. 1000%. Porque cuando Jesús te toca, no hay término medio. O te entregas por completo o sigues ahogándote. Y elegí vivir. Mi novio no entendió. ¿Cómo podría? Me vio transformado y no supo si era un milagro o una locura. Intenté explicarle, pero las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que sentía. Jesús está vivo, dije, y esa era la única verdad que importaba. Porque cuando Él te alcanza, no hay vuelta atrás. Has renacido. Y había renacido de las cenizas de una vida que casi me mata. Casi. Porque Dios todavía tenía un propósito para mí. Comencé a devorar todo lo que me mantenía cerca de Él. Vi testimonios de personas que habían pasado por el valle de sombra de muerte y regresaron con historias de redención. Leí la Biblia como si fuera la primera vez, subrayando versículos que parecían escritos solo para mí. Orar dejó de ser un ritual vacío y se convirtió en mi oxígeno. Agradecí cada respiro, cada latido de mi corazón, cada oportunidad de empezar de nuevo. Y entonces comencé a orar por los demás, por los perdidos, por los quebrantados, por aquellos que aún no sabían que necesitaban un Salvador. Mi vida se convirtió en un libro abierto y ya no me avergonzaba de las páginas anteriores. Porque Dios no mira lo que fuimos, sino lo que podemos llegar a ser. Y vio en mí una mujer seria, con el corazón quebrantado, dispuesta a dejar atrás todo lo que no le glorificara. El orgullo, la vanidad, el amor al dinero, todo esto tenía que caer. No fue fácil. Pero la misericordia de Dios era nueva cada mañana y me aferré a ella como quien se aferra a una cuerda de salvamento. Incluso antes de levantarme de la cama, estaba de rodillas. Le di las gracias, pedí dirección y entregué mi día en sus manos. No tenía que ser una oración larga, solo tenía que ser sincera. Luego, me sumergí en la palabra, buscando intimidad, buscando comprender su voluntad. Y entonces, salí al mundo, dispuesta a ser luz donde antes solo había oscuridad. Pero no todo fue sencillo. Mi novio se resistió. Lloró, suplicó, dijo que no podía vivir sin mí. Tienes que irte, repetí, con una firmeza que provenía de un lugar más profundo que yo. Ya no quiero vivir así. Mi cuerpo, mi vida, todo pertenece ahora al Señor. No le gustaba, pero tampoco tenía a dónde ir. Vivía en mi casa, dependía de mí. Entonces hice lo que había que hacer, le di dinero, le di tiempo, lo ayudé a recuperarse. Y finalmente se fue. Fue como escalar una montaña. Dejé atrás todo lo que me ataba al pasado, las compras innecesarias, la televisión que solo me llenaba de basura, la música que no me elevaba. Corté el cable, dejé de ir a lugares que me tentaban, cambié mis hábitos. Porque cuando eres rescatado del abismo, no se juega con fuego. Construyes barreras. No por obligación, sino por agradecimiento. Porque sabía de dónde me había sacado, 15 años enterrado en pecado, 15 años muerto en vida. Y ahora, resucitada, no iba a desperdiciar esta segunda oportunidad. Empecé a escribir canciones de nuevo. Canciones que brotaban de mi corazón como agua de una fuente. It's Getting Better y The Victory, títulos que hablaban de esperanza, de curación, de un futuro que nunca pensé que merecía. Y cuando toqué las primeras notas de la guitarra, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Porque la gracia no es religión. Es una relación. Es saber que no importa lo que hayas hecho, Dios todavía tiene los brazos abiertos. Y si os arrepentís de corazón, Él os lava, os renueva, os hace nuevos. Como dice en Tito 3, 4-7, pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros generosamente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, habiendo sido justificados por su gracia, lleguemos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Esta es mi historia. No porque yo sea especial, sino porque Dios lo es.
Y si pensáis que habéis blasfemado contra el Espíritu, si pensáis que ya no hay esperanza, os digo, todavía hay tiempo. Dios no quiere que nadie se pierda. Él te está esperando. Todo lo que se necesita es un corazón roto, una entrega sincera. Y luego, como me pasó a mí, Él os resucitará de las cenizas y os dará un nombre nuevo. Ahora déjame reproducirlo para ti. Esta es una canción sobre el renacimiento, sobre la paz que solo Él puede dar. Victoria. De eso se trata. Permítanme prepararme aquí por un momento. Este canto comienza con una palabra que es la clave de todo, la victoria de Dios. En 1 Corintios 3:55, la Biblia pregunta, «Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh infierno, ¿dónde está tu aguijón?» El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No soy un hombre fuerte. No soy un hombre perfecto. Pero soy un hombre que ha descubierto que la verdadera fuerza no está en mí, sino en Él. Y si ustedes hoy se sienten pequeños, se sienten derrotados, si piensan que no hay salida, les digo, esta victoria ya es suya. Porque Él ya ganó por ti. Lo confieso, una vez tuve miedo. Miedo a lo que el mundo podría hacer, miedo a mis propias debilidades, miedo a no ser suficiente. Te tengo un poco de miedo, esa frase no se refiere al enemigo que existe. Se trata del miedo que nos paraliza cuando olvidamos quién está a nuestro lado. Pero Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de moderación. ¿Y sabes lo que Él me enseñó? Que no necesito recorrer el camino de la derrota. No recorreré este camino por tu culpa, no dejaré que el miedo, la vergüenza o el pasado dicten mi futuro. Porque el camino que Él preparó es de vida, de libertad, de victoria. Entonces, si estás escuchando esto hoy y sientes que no tienes fuerzas para continuar, recuerda, la batalla ya está ganada. El precio ya ha sido pagado. Y cuando te levantes, no será con tus propias piernas, será con el poder de aquel que te sostiene. Sí. Este es el canto de la victoria. Y ella es para ti.